Ahora sí voy a compartir pantalla. ¿Ven la pantalla o no? Sí se ve. ¿Se ve? Sí, Perfecto. Sí, sí, la danza del budismo, eso, la ciencia. Eso, eso sí. es. Ojo que te queda 17% de batería por si acaso. Muchas gracias. No sé si tengo mi cable aquí asegurado. Bien. Bueno, entonces, que se me está poniendo difícil esto. Ya, muy bien. Entonces vamos a comenzar nuestra tercera charla, que es la danza del budismo y ciencia, o si ustedes quieren un título mucho más científico, más estricto, sería la circularidad entre ciencia y budismo. ¿De acuerdo? Ese es como las palabras correctas que habría que usar, ¿no? Pues bien, partamos. Como vamos a hablar de dos temas, como es de ciencia y budismo, tengo que definir primero qué es lo que es ciencia. Entonces, vamos a partir definiendo qué es lo que es ciencia. Para poder definir qué es ciencia, yo utilizo este libro. Se llama Systematici, The Nature of Science, de Paul Hoenigen-Huhn. Este es un doctor en astrofísica que derivó en filosofía de la ciencia y ha desarrollado esta teoría de que la ciencia es algo que se hace de manera sistemática. Eso es lo que él dice. Es decir, la diferencia entre la abuelita que nos decía que la planta de matico era bueno, no sé si el matico será bueno para el dolor de estómago, pero estoy suponiendo, no sé. Pero supongamos que es bueno para el dolor de estómago el matico. Cuando la abuelita lo hace, es un conocimiento ancestral, histórico, pero no es sistemático, no es ciencia, es conocimiento, pero no es ciencia. ¿Qué es lo que haría la ciencia? Estudiaría las moléculas de la planta de matico, la colocaría bajo haría distintos experimentos para verificar, por ejemplo, la densidad del químico que contiene el matico, haría ver cómo esto está relacionado con las tierras donde está plantada, donde surge la planta de matico, en fin, ¿se entiende, no? Es un proceso mucho más largo, mucho más sistemático para un conocimiento. Entonces, lo que dice este Paul Hoenigen-Huhn es lo siguiente: el conocimiento científico difiere de otros tipos de conocimiento, en particular sobre el conocimiento cotidiano, primeramente por ser sistemático. Cuando uno hace un estudio sistemático, que en ocasiones puede tomar siglos, por ejemplo, la teoría gravitacional fue establecida, la mecánica fue establecida por Newton más de 100 años después que Copérnico estableció que el sistema solar era heliocéntrico. Toda la genética ha demorado muchos años en establecerse para poder hacer el genoma humano, por ejemplo. ¿Se entiende, no? Entonces, la diferencia no está en lo que hace el matico, por decirlo, con el ejemplo. Ya sabemos que mi abuelita me da un ejemplo de tomar el matico cuando me duele el estómago, o el científico, el médico que ha estudiado esto por muchos años me dice lo mismo. O sea, no es el resultado, es el método, la forma como se llega a obtener un resultado. Eso es ciencia. Y eso es una característica súper occidental. La ciencia surge en Occidente, bueno, como yo les comenté, a partir básicamente de Copérnico en adelante. Y, sin embargo, a pesar de eso, al menos el budismo cumpliría con algunos elementos de esto. ¿Me permiten continuar con el tema de la ciencia a nivel de Occidente? Esto es muy importante porque la ciencia ha ido cambiando su mirada en el mundo. La ciencia surge aproximadamente con Aristóteles, con Platón, 400 años antes de Cristo, y la característica de la ciencia en esos años es que era deductiva.
Por eso la matemática era el ejemplo de disciplina científica durante ese tiempo. Fíjense que va desde los... ¿Aló? Escucha. Algo pasó. ¿Están viendo ustedes la página, la presentación o no? Estamos viendo tu pantalla. Sí, pero tenéis que cerrar eso. Sí. Sí. Y desapareció la... Sí, se salió. Ahí está. ¿Y ahí? ¿Ahí está bien? Se Ahí ve. sí, ahí se ve. Ya. Ahí se ve. Perfecto. Entonces yo le estaba comentando que este método de ciencia como un proceso deductivo surgió desde Platón 400 y Aristóteles 400, 300 años antes de Cristo y duró hasta mediados del 1600. El método era deductivo. ¿De acuerdo? Por eso la matemática funcionaba, la geometría funcionaba perfecto con este modelo. Sin embargo, a partir del 1600, con Galileo, Bacon, Descartes, Kepler, Newton, surgió lo que nosotros hoy día conocemos como método científico. Y lo que le agregó al sistema deductivo fue la inducción. Inducción significa que yo obtengo datos, muchos datos, con un método muy estricto. Obtengo datos y después deduzco a partir de los datos una ley de la naturaleza. Por ejemplo, la cosmología hoy día es una disciplina científica, naturalmente, básicamente inductiva. Cuando ustedes hablan del Big Bang, por ejemplo, es inductivo. Lo que se hace es estudiar las cosas que han, la radiación de fondo, como los datos actuales de cómo evolucionan las galaxias, para deducir cómo se produce o cómo evoluciona el universo. ¿Se entiende, no? Uno puede deducir cosas a partir de ciertas fórmulas, sobre todo cuando es física matemática, ¿de acuerdo? Pero es básicamente inducción, muchos kilos y kilos de datos. Los que conocen a la Alejandra Rossi, ella nos comentaba que en el mundo de las ciencias cognitivas y de las neurociencias hay muchísima información, muchísimos datos que todavía no han sido interpretados adecuadamente. Bueno, estos dos métodos tenían la característica que nos daban certezas de la realidad que además era absoluta. Esto es una característica súper importante porque es que si un científico lo dice, entonces tiene que ser cierto. Si el método científico llegó a una conclusión, eso tendría que ser cierto. Es decir, la ciencia empezó a entregar certezas que antes de la ciencia, antes del 1600, lo entregaba básicamente la religiosidad cristiana en Occidente. ¿De acuerdo? A partir del 1600, entonces, fue la ciencia la que empezó a entregar certezas absolutas. Por ejemplo, la vacuna. La verdad es que los antivacunas no se oponen básicamente a la vacuna, ¿no? Se oponen a las instituciones que entregan la vacuna. ¿De acuerdo? Eso es una característica central. Sin embargo, a partir de principios de 1900, fines del 1800, empezó a surgir en la ciencia lo que se llamó la falibilidad. O sea, que los productos científicos, las afirmaciones científicas, se podían equivocar. Hoy día, de hecho, cuando ustedes hablan de alguna cosa que tenga que ver con ciencia, por ejemplo, la vacuna, les van a decir a ustedes que la vacuna tiene un 80% de efectividad, un 90% de efectividad, un 95% de efectividad, pero nunca le van a decir que tiene 100% de efectividad. Es decir, cabe la posibilidad de que usted se coloque en la vacuna y no haga ningún efecto. ¿De acuerdo? Eso no solamente a nivel de medicina, sino que a nivel de todas las ciencias. Para entender bien qué significa falibilidad, yo he tomado primero una definición general. Significa que las hipótesis científicas pueden estar equivocadas. La base sobre la cual se trabaja podría estar equivocada. En otras palabras, la base teórica de Freud,
la base teórica de Piaget, incluso la base teórica de las ciencias cognitivas, podrían estar equivocadas. Según Thomas Kuhn, un gran filósofo de la ciencia, dice que una teoría que al inicio no era considerada un error, llega a serlo, o bien que un científico ha cometido el error de aferrarse a una teoría durante demasiado tiempo. Mario Bunge, otro grande de las ciencias, de la filosofía de la ciencia, dice que la ciencia es el conocimiento racional, sistemático, exacto, verificable y por ende falible. El ser humano amasa y remoldea la naturaleza, sometiéndola a sus necesidades. Esto es súper importante, porque lo que estamos hablando es que no existe una actividad humana que sea absoluta y total y completa, y que lo que está haciendo la ciencia es básicamente una cuestión sistemática que atraviesa los periodos históricos, las costumbres sociales, las culturas. ¿De acuerdo? Bien. ¿Por qué razón la ciencia empezó a ser falible? Hay dos aspectos. El primero es que la ciencia empezó a abordar descripciones de la evolución o dinámica de sistemas complejos. Por ejemplo, la mente humana, que es un tema que es lo que estamos conversando aquí en las últimas 2 sesiones, es un sistema complejo. O sea, no es fácil, no es lineal, se comporta diferente. Tal como un ser humano nos podemos cambiar de opinión de un momento a otro, podemos cambiar nuestros gustos, vamos saliendo y decidimos quedarnos y por un momento a otro nos levantamos y salimos. ¿Se entiende, no? Las mareas, el tiempo, el clima. El clima es un sistema complejo que depende de muchas variables y es muy difícil de definir de manera exacta. Por eso trabajamos con probabilidades. Esa es la primera cosa. Y la segunda, que solo hasta a principios del siglo XX, la ciencia no consideraba ni la experiencia y la subjetividad. Esto es súper importante porque la experiencia y la subjetividad son características de un individuo o de un sistema, pero que no son iguales en todos los participantes de un sistema. ¿Se entiende bien, no? Entonces estamos abordando básicamente sistemas que son sumamente complejos y variables que antes no se consideraban, que era la experiencia y la subjetividad. Bien. A partir de esta falibilidad de la ciencia y el hecho de que las ciencias empiezan a mirar, la ciencia empiezan a mirar lo que está al lado y empiezan a darse combinaciones. Ustedes bien saben, ¿no? Psicología y neurología, por ejemplo. Derecho nacional con derecho internacional. Se empiezan a combinar. Y yo he traído aquí un par de ejemplos de estas combinaciones. La primera es un artículo que aparece en el Physics World, que se llama Light of Mind, y que básicamente establece que pueden haber relaciones entre las neuronas que tengan que ver con los estados cuánticos de esas cargas eléctricas, de esos elementos. ¿Se dan cuenta, no? Estamos combinando, fíjense ustedes, en neurología, en neurociencia, características que eran propias de la física cuántica. Primer ejemplo. Segundo ejemplo, ubican a Roger Penrose. Él ganó el premio Nobel de Física en el 2020, el año recién pasado. Y él tiene un libro que se llama De la física a la mente, que es una teoría sobre la conciencia humana. Esto es, a mi modo de ver, es súper bueno, súper interesante. Da la impresión hoy día que podemos combinar una serie de conocimientos que antes aparecían dispersos, estancados. ¿Se recuerdan que hablábamos antes que la materia en el mundo de Descartes era distinto de la mente? Res cogitans con res extensa, ¿no es cierto? Y que hoy día estaban juntos en algo que se llamaba cognición. Bueno, esta unidad de cognición empieza a hablar
de que hay muchas disciplinas que se están combinando y creando nuevas disciplinas. O los resultados de una disciplina pueden ser aplicados en otra disciplina. Empiezan a haber intersecciones en lo que antes eran compartimientos estancos. ¿De acuerdo? Les quiero mostrar una cosa que es la que más impresionante. En estas dos fotos se ven re parecidas, ¿no es cierto? La foto de la izquierda es una microcopia electrónica del cerebelo y la de la derecha es una sección de una simulación cosmológica, cómo se ven las estrellas o las galaxias de miradas de conjunto. Cada puntito aquí en la derecha es una galaxia, ¿eh? Como cada puntito aquí a la izquierda podría ser una neurona. Entonces, unos científicos, básicamente Bassa y Feletti, hicieron un paper, un documento que es una comparación cuantitativa entre las redes neuronales y la red cósmica. Como dos mundos que parecían separados, uno físico y otro mental, empiezan a combinarse. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la ciencia que estamos viviendo hoy en día. Una ciencia que está mostrando falibilidad, que se puede equivocar, que reconoce que sus resultados no son 100%, que no te entregan una completa certeza. Y la segunda es esta combinación de cosas que parecían completamente estancas. Las ciencias, comillas, de la mente y las ciencias físicas. ¿De acuerdo? En la tradición budista, el Abhidharma se considera una ciencia, es deductiva y verificada experimentalmente en las dos condiciones, pero su clasificación de registro no es como la ciencia occidental. Por ejemplo, para las personas que son iluminadas, no existe un documento, un paper o un registro de todas las personas iluminadas con ciertas características, digamos, ¿no es cierto? Más bien se cuentan historias, y esas historias sí están registradas, ¿ya? Y es decir, tienen otro método de registro. Entonces, cuando uno lee a Paul Hennigan-Hume, él dice que la sistematicidad de la ciencia tiene 9 dominios, que son los 9 dominios que están allí, ¿de acuerdo? Los 9 dominios que están allí. En realidad sería súper largo explicar cada uno de estos dominios. Más adelante ahí voy a sacar un texto que explique más detallado cómo estos 9 dominios pueden ser aplicados a la Abhidharma, ¿de acuerdo? No los 9 dominios de Hennigan-Hume, porque él ya lo explicó en su libro, ¿no? Lo que yo quiero aportar es cómo el Abhidharma puede ser incorporado dentro de estos 9 dominios. Dentro de estos 9 dominios, el que más me interesa comenzarle a ustedes es lo que se llama la conexión epistémica, que la perrita aquí me está dejando es el más importante, considero yo, para esta charla. Ustedes saben que del ajedrez es una cosa que tiene mucho tiempo, ¿no es cierto? Se han escrito muchos libros del ajedrez, pero el ajedrez no conversa con nadie. Los ajedrecistas conversan entre ellos mismos, digamos. ¿Ah? Y escriben libros sobre ajedrez, pero nada más que de ajedrez. El ajedrez no está conectado ni siquiera con una teoría matemática, que es la teoría de juegos. Ni siquiera conectada con eso. ¿De acuerdo? Eso es súper importante tenerlo claro. Mientras que el budismo, cuando entró en Occidente y empezaron a hacer estudios sobre las distintas capas meditativas o los resultados de la aplicación de la meditación, se empezó a conectar con la ciencia occidental. Es decir, la ciencia occidental es como una red que va incorporando elementos a su mundo. ¿De acuerdo? Antes, por ejemplo, la antropología no era considerada una ciencia, o la literatura no tenía un método literario de investigación. Las religiones no eran para nada
una disciplina científica, sin embargo, hace ya un tiempo existen las religiones comparadas, que es una disciplina que se estudia y se enseña en las universidades. Por lo tanto, el elemento central para poder que una disciplina que es no occidental, por ejemplo el budismo, el hinduismo, entre al mundo de la ciencia, es que tenga alguna conexión con alguna otra ciencia que se esté trabajando en Occidente. Desde este punto de vista, nos estamos acercando al budismo como si el budismo fuera una ciencia. Y no me extrañaría que el día de mañana hubieran científicos especialistas en el budismo y consideraran las teorías de la cognición, la teoría, qué sé yo, la teoría de la cognición o la devoción u otros aspectos que son propias del budismo que fueran estudiados con métodos científicos. Entonces, la primera conexión que tenemos, cómo funcionaban estas dos estructuras, ciencia y Abhidharma, ¿se recuerdan que ese era el tema de la presentación de hoy? La primera es que el budismo empieza a funcionar dentro de los cánones de la ciencia occidental. Esa es la primera. Se puede asimilar a una investigación similar a la que haría cualquier ciencia en Occidente. ¿De acuerdo? Le he dejado ahí bueno, está el título del libro, los que quieran leerlo, el de la sistematicis, es muy bueno para poder comprender cómo el budismo se acerca a ciencia. Esto no quiere decir, por supuesto que no quiere decir que los budistas tengan que abandonar el lado más devocional o místico. Lo que estamos hablando es que el Abhidharma puede ser considerado como una potencial rama más de la ciencia. Esto es súper importante. ¿Por qué? Porque estamos jugando en la misma cancha. Dos jugadores que juegan en canchas distintas no se pueden conectar, ¿no es cierto? Tienen que estar en la misma cancha para poder empezar, para que estas estructuras puedan conversar. Entonces, tenemos un primer conexión entre estas dos cosas. La segunda conexión es que el objeto de trabajo de las ciencias cognitivas en activa y el budismo es el mismo, es la investigación de la cognición y la conciencia. Ese es el segundo argumento. Por supuesto, el budismo lo que busca es salir del sufrimiento a través de un método específico, ¿no? El encuentro con el método y la sabiduría, lo que yo le expliqué antes. Mientras que las ciencias inactivas lo que buscan es conocer cómo funciona la cognición y después alguien vendrá y con ese conocimiento podrá desarrollar alguna tecnología. ¿Estamos de acuerdo? Tienen intenciones diferentes, pero el objeto de trabajo es la cognición y la conciencia. Lo que viene ahora es una primera aproximación a una especie de tabla comparativa. Tenemos el primer tópico, que es la investigación de la cognición y la conciencia. En el budismo se hace a través de la Abhidharma, y en las ciencias cognitivas inactivas es a través del modelo de las 4E o de las ciencias cognitivas inactivas. La definición de mente en las ciencias cognitivas son las 4E, que es encarnada, autónoma, emergente, intersubjetiva, circular, lo que vimos en la clase pasada. Y en el budismo, la mente puede estar encarnada, donde conectamos con las ciencias cognitivas, pero también podría no estar encarnada, no estar apoyada en una estructura física. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, cuando alguien muere. Cuando alguien muere, en el budismo se dice que esa persona muere cuando la conciencia se separa del cuerpo físico. Y esa conciencia busca otro cuerpo físico. Eso es el proceso de renacimiento. Y está inmersa esta conciencia en el budismo en lo que se llama la vacuidad, que no es un tema que lo podamos ver ahora, pero efectivamente existen diferencias. En el budismo decimos que la vida, el tercer tópico, implica a todos los seres sensibles que tienen conciencia.
Y en las ciencias cognitivas, ellos dicen, existe una continuidad entre cognición y vida. Respecto al sufrimiento, las ciencias cognitivas nos señalan que una mala cognición traiga sufrimiento. Eso es una característica del budismo. Por lo tanto, si nosotros utilizáramos la ciencia cognitiva para ayudar a salir del sufrimiento algo a través de alguna terapia, eso es más bien una característica budista. ¿Sí? La realidad para las ciencias cognitivas existe una sola realidad, es decir, existe un solo conjunto de conciencias que conoce el mundo. Mientras que en el budismo decimos que hay dos realidades. ¿Qué quiere decir que hayan dos realidades? Que hay dos conjuntos de conciencias que conocen el mundo. Un conjunto de conciencias, yo conozco el mundo y me lleva al sufrimiento. Y hay otro conjunto de conciencias en la cual el conocedor o el que tiene esas conciencias no sufre. Aquel que tiene las conciencias que sufren, decimos, está en el samsara. Aquel que conoce el mundo con las conciencias que no sufren, se llaman estar en el nirvana o el iluminado. ¿De acuerdo? Eso es una característica de la Abhidharma, que separa ese conjunto completo de conciencia, que son 120 o 124, depende de cómo la cuenten, y hay un conjunto de 54 conciencias que son las conciencias de la realidad convencional, la que tenemos todas, y que todos, y que todes, perdón, y que nos llevan finalmente al sufrimiento. El método de investigación de esta conciencia en las ciencias cognitivas se llama neurofenomenología. Y en el budismo son ese conjunto de técnicas meditativas que tienden a la unión del método y la sabiduría. ¿Qué es lo que se investiga? En las ciencias cognitivas se investiga algo que se llama estructuras subyacentes. Y en el budismo investigamos algo que se llama realidad. Entre las estructuras subyacentes y la realidad hay algo que es re parecido, que uno podría considerar que son casi iguales. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el que conoce sus propias estructuras subyacentes en las ciencias cognitivas es equivalente a conocer en el budismo a la naturaleza de la mente o la naturaleza de la realidad. ¿De acuerdo? De esta tabla comparativa quiero solamente centrarme en uno, que es el método de investigación de la experiencia, que es la neurofenomenología. En primer lugar, se llamó fenomenología porque es la palabra que usaba Husserl, que es un filósofo alemán del principio del siglo pasado, contemporáneo a Freud, por supuesto, en la cual él creó un método para investigar la conciencia. Y lo más probable es que le haya puesto fenomenología, básicamente porque en la tradición occidental la palabra fenomenología era una palabra conocida, no le iba a colocar una palabra hinduista o budista, ¿de acuerdo? Y neuro, porque en ese tiempo, cuando él plantea este método, él era un neurocientífico. Esa es la razón de ese método. Por lo tanto, cuando nos referimos a fenomenología, nos estamos refiriendo a los fenómenos mentales. Cada vez que usted tiene pena es un fenómeno. Cada vez que usted tiene rabia es un fenómeno mental. Cada vez que usted se imagina algo es un fenómeno mental. Cada vez que usted tiene una decepción de algo que se había imaginado es un fenómeno mental. ¿De acuerdo? Entonces, lo que estamos trabajando aquí son los fenómenos mentales. ¿Cómo surgen estos fenómenos mentales? Cuando yo veo un árbol, ¿qué es lo que surge en mi mente? La imagen de un árbol. ¿Cómo y qué significa eso? ¿Qué implica que me surja la imagen de un árbol? Ojo, que cuando uno habla de un árbol, habla de un objeto, ¿no? Que a nosotros nos pareciera que existiera, pero
Hay veces que a uno nos surge en la mente imágenes que no existen. Vemos a alguien, nos dice, esta persona pareciera que fuera el demonio, ¿no es cierto? Y hay una imagen mental de esa persona deja de ser una persona para convertirse en un demonio. Mi mente lo ha transformado por alguna señal, por alguna percepción, en un demonio. Bien. ¿Qué dice de la neurofenomenología Varela? Dice, la neurofenomenología es una propuesta que busca encarar el estudio de la conciencia con una metodología de primera persona. A su vez, ofrece alternativas para integrar la primera, la segunda y la tercera persona. En otras palabras, él hace una modificación a la ciencia, porque en ciencia uno siempre investigaba en tercera persona. O sea, el observador era independiente de lo observado. El observador no modificaba lo observado. ¿De acuerdo? Era objetivo. Y se recuerdan que eso empezó a fallar a fines del siglo XIX y básicamente en el siglo XX, cuando lo vimos al comienzo, se recuerdan, ¿no? Cuando el observador empieza a cambiar. La mecánica cuántica mostró eso, que un observador cambiaba lo observado. Entonces, la ciencia solo en tercera persona ya no es posible, dice Varela. Él dice, tenemos que hacer investigación en primera persona. ¿Por qué? Porque lo que usted imagina es suyo, no es mío. Yo no puedo saber lo que tú imaginas, ¿no es cierto? Yo lo único que puedo saber como una persona independiente es lo que tú me dices. Yo puedo interpretar la cara que tú pones cuando yo digo una palabra, yo puedo interpretar tus gestos, ¿de acuerdo? Pero eso no significa que yo sepa lo que está pasando en tu interior. ¿Se entiende bien eso, no? Hay personas que incluso la llevan muy al extremo, ¿no? Al decir, no, yo caché todo lo que esta persona sentía y lo que iba a decir por el color de la cara, por la posición de los brazos. Hay cosas como estándares, ¿no? Que si estás con los brazos cruzados significa algo, que si estás así significa otra cosa, que si miráis al techo significa otra cosa. Pero, nuevamente, esas son cosas que son falibles. ¿De acuerdo? ¿Se recuerdan, no? No es posible dar una determinación exacta, que todas las personas que estén así están aburridos. ¿De acuerdo? No, ya no puede uno hacer esa afirmación. Entonces eso implica que la experiencia que tú tienes de tu cognición es tuya. ¿De acuerdo? Por supuesto, yo puedo deducir algunas cosas a partir de tus gestos, de tus palabras, del tono de tu voz, de tu vestimenta. ¿De acuerdo? Pero no es falible. Ese es el punto. Entonces, ¿cuáles son las condiciones para este método? Antes de pasar a esa condición del método, quisiera señalar que tenemos claro que la primera persona es el individuo, ¿no? El que conoce. La tercera persona es el observador independiente que no tiene relación con esta primera persona y que puede observar objetivamente. La segunda persona es el que ayuda, guía a la primera persona a hacer algo específico. El típico guía de segunda persona es el terapeuta, en términos generales. El terapeuta es segunda persona, pero el terapeuta influye sobre la primera persona. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el terapeuta nunca es objetivo, porque está involucrado en la relación. Por más que el psicólogo, el terapeuta, el coach diga que él puede ver la cosa clarita, eso no es así. El coach, el terapeuta influye en el paciente y el paciente sin duda influye en el coach. Hay una relación de circularidad. Eso significa que yo influyo en el otro y el otro influye en mí. Eso significa que sea circular. ¿Se entiende bien o no? Por eso cuando estamos hablando de la circularidad entre ciencia y budismo, lo que estamos hablando es que el budismo ha influenciado a la ciencia al incorporar la primera persona, que antes la ciencia no existía. Y la ciencia va a influenciar al budismo en estructurarlo dentro del método científico que tenemos. ¿Se entiende bien o no? Bien. Según Varela,
existen dos dimensiones, dos condiciones para un método neuroferológico. El primero es que ofrezca un procedimiento claro para acceder al campo fenoménico, es decir, al campo de la experiencia personal. ¿De acuerdo? Y segundo, que entregue medios claros de expresión y validación al interior de una comunidad de observadores que tengan familiaridad con los procedimientos señalados en el punto 1. En otras palabras, la validación es entre el grupo que trabaja en el mismo tema. ¿De acuerdo? Si usted es astrónomo, puede validar a otro astrónomo, pero no puede validar a un biólogo. Un biólogo puede validar a otro biólogo, pero no va a validar a un químico. ¿Se entiende, no? Este segundo punto es súper importante porque fíjense ustedes, cada vez que hay un terapeuta, el terapeuta hace su trabajo, primero en segunda persona. No hay manera de saber si las opiniones del terapeuta son correctas o incorrectas, porque él está involucrado en esa circularidad. Y en segundo lugar, el resultado de eso, ¿cómo saber si es bueno o malo? Porque el paciente en algún minuto se va o se puede quedar, o el psicólogo lo puede dar de alta, en fin, pero nadie sabe realmente si cumplió algún estándar, excepto que no sea el propio criterio del terapeuta. ¿De acuerdo? Entonces el segundo punto dice que si usted lo quiere dar de alta, deben existir ciertas condiciones para esa alta. ¿De acuerdo? Y que esas condiciones sean demostrables de alguna manera. Eso es lo que está diciendo la neurofenomenología como método. O sea, si yo aplico la neurofenomenología a un método en una terapia, uno debería saber más o menos los resultados. Cosa que uno los pudiera comparar. Ojo, es súper importante que cuando las comunidades, porque en las comunidades uno aprende, uno dice una cosa, el otro dice otra, una comunidad que haga lo mismo. Es súper importante eso. Bien, ¿cuáles son las aproximaciones metodológicas que habían en el momento, por lo menos hasta el 2010 más o menos? Varela muere a principios de los años 2000, pero estas tres características existieron hasta el 2010, y en el 2010, o más o menos el 2010, empezó a incorporar una cuarta aproximación metodológica. La primera se llama introspección. ¿Se recuerdan que en la primera charla yo hablé de Wundt, que había sacado el método introspectivo a finales del 1800? Bueno, la introspección es una operación mental que nos permite dar información acerca de nuestros propios estados mentales. Es decir, cuando uno está enojado y dice, chuta, estoy enojado, se da cuenta que está enojado, eso es una introspección. ¿De acuerdo? Usualmente, la introspección está centrada en experiencias inmediatas. Lo que me pasa ahora. El método es la autoobservación bajo condiciones controladas. Ese método introspectivo falló porque finalmente la gente empezó a señalar las sensaciones. Me siento bien, me siento mal, me siento más o menos. Si ustedes recuerdan, los que han hecho el instructorado de meditación, cuando se parte ahí, se recuerdan que toda la gente dice me sentí mejor, me sentí más tranquila, ¿no es cierto? Esas son las sensaciones que ocurren, pero esas sensaciones son circunstanciales y no están reflejando un conocimiento del estado mental de esa persona. ¿De acuerdo? Eso es, cuando uno les dice la verdad es que ese aspecto que te sentiste bien o mal no es relevante para conocer tu propia mente, las personas en general se sienten ofendidas, porque las personas quieren ser escuchadas en sus sensaciones, pero la sensación no arroja información sobre tu estructura mental. Entonces la introspección fue un método en general fracasado, primero porque incluso los mismos discípulos de Wundt señalaban que la introspección necesitaba ser educada, que era un método, que uno tenía que aprenderlo. No es solamente decir, hoy día me siento triste, hoy día me siento feliz, o no sé, hoy día me siento disponible para hacer un montón de cosas. No es solamente eso,
tiene que haber un método que nos permita hacer la introspección. El segundo método fue el método de la fenomenología. Si bien existen varios tipos de métodos, son varios apellidos a la fenomenología. Está la fenomenología genética, está la fenomenología trascendental, varios nombres. Lo que estamos hablando aquí es que tratar de descubrir a través de un método qué es lo que hace tu mundo significativo. Por ejemplo, para algunas personas, ese mundo significativo es la familia, por ejemplo. Para otros es ganar dinero. Lo que nosotros hemos hablado en varias ocasiones como sentido de vida, ¿no? Hay una estructura que hace que este mundo sea significativo. Cuando alguien se da cuenta de algo significativo en su vida, usualmente realiza un cambio de vida radical. Se va a ir a la India, se va a ir a Argentina, no sé, se va a ir a Brasil, o no sé, cualquier cosa. Por ejemplo, todas las personas que han reconocido su identidad sexual cambian radicalmente. Hay una tendencia y se produce un cambio importante. Entonces, la fenomenología lo que está buscando es tratar de encontrar esa estructura que permite que tú tengas un mundo significativo. Y la principal herramienta que tiene la fenomenología es lo que se llama la suspensión de la actitud natural, o también llamada reducción fenomenológica, y a veces conocidas como epogé, que significa básicamente la suspensión de los juicios, que es cuando yo tengo un juicio. Por ejemplo, mi padre me trató muy mal. Suspendo ese juicio y empiezo a levantar distintas hipótesis sobre lo que mi recuerdo realizó, de acordarme de mi padre que me trataba mal, ¿no es cierto? Y empiezo a dar distintas hipótesis. Eso significa que yo coloco entre paréntesis el juicio por el cual inicialmente parto la terapia y empiezo a abrir posibilidades. ¿De acuerdo? Eso es lo que estamos hablando con la reducción fenomenológica. ¿De acuerdo? Entonces uno finalmente, al trabajar esto tiene un montón de pasos, ¿eh? Esto tiene como 12, 13 pasos el método fenomenológico. Aquí estoy dándole más la visión más general. Es en esencia tratar de ver por qué razón yo me enojo bajo ciertas circunstancias, por qué razón yo me da pena bajo ciertas circunstancias, por qué razón yo tengo, o por qué causa tengo yo esta tendencia en mi vida. ¿De acuerdo? Entonces, es súper profunda. Es más profundo que sencillamente decir cómo me siento o que me escuchen. La mayor parte de las terapias psicológicas hoy día están bien radicadas en la introspección. ¿Ah? Lo cual no es malo, pero es insuficiente si es que quisieras resolver tus problemas. Y por último está el método budista, que es la presencia plena, conciencia abierta. Este es el título que le dio Varela a esta aproximación. Aquí nosotros primero partimos de la unión de cuerpo y mente. ¿Se recuerdan? Aquellos que han hecho vipassana saben que juntamos mente y cuerpo en una sola meditación. Uno puede observar el cuerpo. Hay una intención que induce a enfocarse en el cuerpo o en los pensamientos, que es conocer ese cuerpo, que es conocer esa tensión. Esa tensión uno la desarrolla inicialmente con chámatas, los que saben del tema de la meditación. Entonces, finalmente, lo que yo observo en Vipassana, por ejemplo, es atención al flujo mental. Por supuesto, ahí está la atención plena, la conciencia abierta, pero lo que me arroja información de por qué yo actúo de determinada manera y no de otra, es la atención en el flujo mental. Cuando yo logro abandonar, primero tengo que identificar, después tengo que observar ese flujo mental y después tengo que abandonar, desapegarme de esa estructura que aparece en el flujo mental,
se empiezan a relajar las estructuras que me llevan al sufrimiento. En otras palabras, siempre es lo mismo. Lo que está pasando con la neurofenomenología es que me entrega información de unas cosas que podemos llamar como tendencias habituales, que son más profundas que un conjunto de emociones regulares, sino que es la estructura que me permite a mí enojarme en una determinada circunstancia o alegrarme en otra circunstancia. Es decir, rompe la tendencia a quedarse pegado a mirar el mundo de la misma manera. Cuando yo miro el mundo de la misma manera, ustedes pueden estar absolutamente seguros que el resultado va a ser siempre el mismo. No importa si están en Chile, en Argentina o en India, el resultado va a ser el mismo. Por lo tanto, fíjense ustedes, tanto el budismo como la fenomenología, lo que están buscando son ese conjunto de estructuras que subyacen a la emoción o a la percepción de las cosas, que es lo que finalmente nos establece en el mundo del sufrimiento o en el mundo de la liberación del sufrimiento. La siguiente tabla define los indicadores de los métodos. Por ejemplo, la suspensión del juicio lo hace muy bien la fenomenología y también lo hace el vipassana. ¿Se dan cuenta ahí? La redirección, es decir, cómo yo me redirijo o le doy sentido a las cosas, la introspección o el método psicológico clásico lo hace bien, porque cuando, por ejemplo, voy a dar un ejemplo evidentemente muy superficial, pero para poder explicarle a usted, alguien que va al psicólogo porque ha sido abandonado por su pareja, o esa persona, usualmente eso, ¿no? Se ha separado de su pareja y está sufriendo por eso. El psicólogo en el clásico, digamos, le va a decir, ok, estás sufriendo, vive tu duelo, porque lo has perdido, pero acuérdate que en el jardín hay muchos tipos de flores. Cuando hace eso el psicólogo, le está diciendo, redirige tu atención sobre otro objeto, sobre otra flor, que es lo mismo que decir, un clavo saca a otro clavo. ¿Sí? Esa es la redirección. Como yo les decía, hay un tercer método que es el método de la compasión. La compasión, ¿se recuerdan los que han leído algo de compasión o han practicado el método de Tom Glenn en compasión? Es un método en cual yo tengo apego y lo cambio por amor incondicional. O la pena yo la cambio por compasión, ¿no es cierto? Entonces, fíjense ustedes, lo que está diciendo Tom Glenn es cambie sus emociones negativas como apego o aversión por emociones positivas como compasión y amor incondicionado. O amor, bien digo, amor incondicional o amor bondadoso. ¿Se entiende, no? Y eso permite redirigir la mente hacia objetos que son positivos, que son mucho más fructíferos en las relaciones. Y por último, la tercera variable, dejar ir, ¿no es cierto?, salirse del apego, también lo hace el método de conciencia plena, conciencia abierta. Es decir, cualquier metodología de intervención, de operación, necesita estas tres variables, suspensión, redirección y dejar ir. El mindfulness, como ustedes lo conocen, más allá que sean un conjunto de técnicas meditativas, usualmente breves y guiadas, apuntan a estos tres puntos, pero se basan en la teoría cognitiva clásica, ¿no es cierto? Por eso todavía no existen métodos basados en la perspectiva enactiva, que es la que se junta más con el budismo. Mi propuesta particular es que a estas tres hay que agregarle una cuarta variable que yo voy a definirla como reconocimiento. Y este reconocimiento, ¿qué reconozco? La naturaleza de la mente o las estructuras subyacentes que hablaba la fenomenología y la realidad. Es decir, a mi modo de ver, hay que tomar estos tres indicadores, agregar un cuarto que se llama reconocimiento, y lo que yo reconozco o trato de reconocer es la estructura subyacente.
naturalmente, como en todas partes, hay personas que no les interesa eso, que lo único que les interesa en el psicólogo, en la terapia, es que lo escuchen sus emociones. Y eso es sanador, ¿no es cierto? Cuando alguien dice algo que no ha podido decir durante mucho tiempo, y hay otra persona, el terapeuta usualmente, o sus compañeros de sesión, y se produce la catarsis, eso es súper liberador. No estamos diciendo que eso no lo sea, ¿eh? No estamos diciendo que eso no sea positivo y correcto, pero no alcanza a llegar a la profundidad de conocer tus estructuras subyacentes. ¿Sí? Esto es la tercera parte. Ahora, aquí hay una circularidad. ¿Cuál es la circularidad? La primera circularidad es entre budismo y ciencia, cómo uno se influye al otro. Hay una segunda circularidad que tiene que ver con el terapeuta y el paciente, cómo uno se influye en el otro. ¿De acuerdo? Producto de que uno se influye en el otro es que necesitamos un tercero que observe y si se están cumpliendo las condiciones de la terapia, que hoy día no sucede en la psicología clásica. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en el budismo, la circularidad se da entre maestro y discípulo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, hay muchas personas que se declaran a sí mismos budistas, son practicantes budistas, pero señalan que el Dalai Lama es su maestro, porque el Dalai Lama en algún minuto les entregó alguna enseñanza o les dio alguna iniciación. Pero eso no es suficiente para establecer la circularidad. La circularidad exige una relación permanente, constante, por lo menos durante un periodo de tiempo. ¿Te das cuenta, no? Aquellas personas que mantienen un maestro durante un tiempo suficiente, hay un proceso de circularidad, un proceso de entendimiento, de ajuste, de enseñar. ¿Se entiende bien o no? Esto implica que uno debe entender que no basta con que uno lea algo o aprenda algo. Uno debería tener relaciones circulares con sus, comillas, profesores, ¿no? Y que beneficia no solamente al alumno, sino que también beneficia al profesor. Si es un proceso circular. ¿Sí? Esa es la segunda circularidad. Todo proceso terapéutico, entonces, si quisiéramos llevarlo a un mundo tecnológico, como les decía, debería reconocer al menos estas 4 variables y definir un conjunto de pasos para cumplir los objetivos de esas variables. Como estas cosas no son simples, puede que tome mucho tiempo un paciente, no 12 sesiones. Con 12 sesiones uno logra introducir al paciente en general en esos 4 puntos, pero por eso necesita un periodo más ancho, más largo. Es como muchas primaveras o muchos otoños, ¿no es cierto? Hay un otoño al año. Nunca hay 2 otoños al año, pero el próximo año no hay problema porque hay otro otoño. ¿Se entiende bien o no? Esto es importante, esta circularidad. Esta circularidad entre las personas es completamente posible por un tema de escalas. Yo quisiera terminar esta charla, la de hoy, antes de terminar las preguntas, con unas imágenes. Esto de aquí es una imagen del universo. Cada puntito de aquí es una galaxia. Se calcula que hay 100 billones de galaxias. Como esto está en inglés, son 100.000 millones de galaxias. 100.000 millones de galaxias. Este puntito de ahí es nuestra galaxia, la Vía Láctea. La Vía Láctea, nosotros, el planeta Tierra está ahí, en esta fechita. Solamente la Vía Láctea tiene 200.000 millones de estrellas y se calcula que hay por lo menos 2 o 3 o 4 planetas por cada estrella. Imagínense la cantidad de planetas. Es absolutamente posible que exista vida en la galaxia y en el universo, categóricamente. Ahora,
que tenga las características humanoides como nosotros, que tenga 2 brazos, 2 piernas, ya sea o sean verdes con una cabeza grande y con ojos grandes, eso es muy poco probable, ¿no? Que tenga características humanoides, pero lo más probable es que sí exista vida. Y nuestro planeta Tierra tiene 7.500 millones de seres humanos, y en Chile hay 22.000 candidatos a la constituyente. Ustedes se pueden dar cuenta de la gran diversidad que tenemos en todo, no solamente en estrellas, galaxias, en formas de vida, sino que hasta en opiniones. ¿Se dan cuenta, no? Entonces esto es súper relevante, porque por eso necesitamos la neurofenomenología, porque necesitamos una estructura que nos permita unificar o ayudar a las personas a mirar el mundo de manera correcta. Eso es lo que hace la ciencia cognitiva y eso es lo que está buscando sin duda el budismo, ¿de acuerdo? Pero tampoco podemos decir que el budismo lo puede hacer en Occidente sin la ayuda de la ciencia. Necesitamos combinar las estructuras. Bueno, esa es la presentación del día de hoy. Voy a salir de la presentación. No sé si hay consulta o algo que quisieran comentar. Ya que hay silencio, Luciano, y me metí en la tercera, como siempre, voy a hablar un poco, pero un poco, y ahí me voy a callar. No, lo encuentro totalmente muy interesante, como siempre. Me encanta el paralelo que se puede venir con el trabajo constituyente. Y me hace muy claro también el proceso de la necesidad también de, quizás desde el mundo occidental y la ciencia, tratar de entender los valores que en el fondo nos puede entregar la meditación y el budismo. Un poco también vimos cuando estuve en tu clase. Así que por mí, genial. Por lo menos. Gracias, Isabel. Su Santidad el Dalai Lama, en el último video que hizo sobre liderazgo, él dice que él es mitad científico y mitad monje budista, porque a él le interesa mucho la ciencia. Unir los dos, el budismo con la ciencia. Claro. Bueno, también dice que es mitad marxista y mitad budista. Somos muchas mitades. Sí. Hola, a mí me gustaría comentar algo. Sí, adelante, Francisca. Sí, mira, yo hace muy poco empecé como a meterme en el mundo del budismo, con la práctica meditativa y con la Jime como mi ayuda a veces. Y yo yo estudié ingeniería, entonces vengo del mundo de las ciencias, todas las respuestas científicas me gustan, entonces como ver que esto tiene como un paralelo y cómo se van mezclando, a mí me fascina. De hecho, me conseguí el libro de Varela con los demás y lo empecé hace poco. Avanza lento porque lo tengo en inglés, pero igual. Y no sé, como que estas 3 sesiones me han encantado aún más de todo este camino y me motivan a seguir investigando, leyendo y meditando. Bienvenido al camino, pues. Gracias. El cual tiene muchos senderos. No existe uno solo. Así que ahí cada uno tendrá que buscar el suyo, digamos. Falta mucho todavía por saber. Claro que sí. Gracias, Francisca. ¿Alguien más quisiera comentar? Gracias a ti. Aquí Manuel, ¿se escucha? Manuel, sí, claro. Oye, Luciano, muy buena
el tema, tuve la fortuna de estar en las tres, cómo lograste ir avanzando desde el budismo, la neurociencia y la mezcla de ambas. Me deja con sed de saber mucho más sobre el tema. Como profe me interesa mucho más porque creo que es sumamente necesario que los profes seamos expertos en este tema, y yo me quedo con cuando hacía referencia a que la significatividad que tiene cada uno, que es súper propia, y a veces en la educación nos piden como estandarizar tanto los aprendizajes y finalmente son tan individuales. Desde un tiempo me he dado cuenta que por la revolución en educación no se tiene que hacer desde dentro del sistema, sino desde fuera, y esta charla me motiva mucho más este seminario a ir por ese lado, a intentar cambiar el sistema desde fuera con innovación. Gracias, Luciano, te pasaste. Sí. Postura de la constituyente. No, gracias. me pasa parecido a ti con el tema de la política. Sí. Yo no de repente mucho, me pongo medio pesado. Sí. ¿No hay más comentarios? Hola, yo. No sé si se escucha bien. Sí, perfecto. Paola, ¿no? Sí, Paola. Hola. Bueno, primero quiero agradecer también. He podido tener la oportunidad de estar en los tres espacios y me han encantado los tres, y este especialmente me encantó, aluciné. Me he formado soy psicóloga, entonces me he formado en psicología gestal y también en coaching ontológico, y debo decirte que lo que explicaste fenomenología hoy día nunca lo había escuchado tan claro en ninguna de las conferencias o charlas o cursos que he asistido. Me ha encantado cómo lo presentaste, y me interesa como seguir indagando en todo lo que has ido como mostrando. Y te quiero preguntar si me podrías recomendar de tu mirada algo más para profundizar en esta forma que explicaste la fenomenología, porque estoy haciendo otro curso en que necesito profundizar en eso, y me gustó, como te digo, la mirada como tú lo explicaste. Mira, hay bueno, de partida te sugiero a todo evento que te podáis leer el libro de Varela, Thompson y Evan Thompson y Koch, Eleanor Koch, de Cuerpo Presente. En inglés se llama The Body and Mind, y está en Amazon, ¿no? Así que en ese librito vaya a poder ver cómo desde Varela, ya que ese libro fue escrito en los 90, así que ya han pasado más de 25 años que se escribió el libro, pero es muy, muy bueno, te va a permitir entender bien la relación entre budismo y fenomenología. Hay un libro que se llama La mente fenomenológica de Zahiri, y ese libro también está en Amazon. Hay otros libros que los tengo en la biblioteca, si me dais 2 segundos los puedo ir a buscar para mostrártelo, digamos. Súper. Ya, por favor. Y el libro que menciona, de Cuerpo Presente o en Body Mind, en los dos idiomas, está también en Busca Libre, y es una página súper buena. A veces se demoran un poco, pero a lo más sus 20 días y llegan en súper buenas condiciones. Gracias Bueno, por ¿les el gusta dato. más el físico que el Kindle? Buena. Buen dato. Aquí traje 2 que te pueden servir. El que yo te mencionaba es este, mira. The Phenomenological Mind, es de Shaun Gallagher y Dan Zahavi. Ahí está abajo, ¿eh? Sí, sí. Este es muy bueno, es medio densote, pero es buenísimo, porque vas a poder entender que esto es fenomenología pura, ¿eh? No está combinado en activa. Y este otro también es muy bueno, si te interesa, que se llama Existential Phenomenal Psychology, una breve introducción. Ok.
Súper. Ahora, tú te vas a Amazon y encontré un montón de libros de tiempo. Sí, sí, hay harto. Pero me interesa ver qué me recomendás tú porque me gustó cómo lo explicaste. Sí, pero no sé si la explicación está en los libros. Bueno, ahí tú tenés que ver. Sí. Eso. No. ¿Algún otro comentario que quisieran hacer antes de terminar ya? Yo, Jimena Peña, Sí, dale. ya. Lo que pasa es que yo no tuve la suerte de estar en las 3 clases, pero sí vi la primera en la página, ¿ya? Pero no sé si la segunda la van a subir o solamente subieron la primera. No, se va a subir, pero hubo un problema con algo técnico ahí que no sé qué pasó y que no sube. Pero igual que esta se va a subir. Ya, ok. Ah, ya, súper. Eso era. Gracias. Bueno, iba a decir algo a mí. ¿No? Yo quiero decir algo. Sí, Andrea, dale. Sí, agradecerte, Luciana. Yo estuve en las 3 clases y estoy maravillada. Yo creo que por eso no pregunto, porque no tengo palabras todavía para preguntar, así como que estoy recién como integrando toda la información. Pero me desafía a aprender, a estudiar, a saber más, a conocer, no sé, estoy maravillada y quiero saber más. Yo antes como que no encontraba como que había un puente entre la ciencia y el budismo, y decía, ¿cómo los va a juntar? Así, no sé, como que... y yo creo que sí, pues hay muchos puentes, hay mucha unión ahí, y al día de hoy, como tú dices, también se está intentando pues, construir esos puentes entre claro. De hecho, los enfoques, las ciencias, todo. De hecho, hay un librito de Varela que se llama Un puente entre dos miradas. ¿Ya? Y también lo puedes leer. Hay harto que leer y es un proceso lento. ¿Ah? No pienses que la inacción se captura al tiro. Uno tiene que romper esquemas que son anteriores a esto, porque uno viene con esos esquemas, como le enseñan en la universidad, qué sé yo, que curiosamente el principal problema es cómo te enseñan en la universidad. Sí, yo vengo de unos añitos antes donde se enseñaba de la manera más tradicional, más clásica, pues más como la ciencia más desde, como tú decías, desde la tercera persona, como un observador. Pues. Entonces, claro, como salir de eso, y ya, bueno, igual he ido haciendo la transición, pero igual es como que a uno le cuesta más, yo creo, también con esa formación. Sí, pues, uno tiene que ir dejando atrás, no apegarse a lo que le enseñaron. Lo que le enseñaron está bien, sin duda, sirvió en algún minuto, pero ahora hay que mirar como lo que viene. Yo estoy súper ilusionado con esto porque a pesar que el mundo se está como destruyendo, ¿no es cierto?, entre los políticos, el calentamiento global y todo eso, hay una ruptura de las cosas más clásicas. Yo estoy convencido que los psicólogos deberían leer matemática y mucha literatura. Los literatos estudiar matemática y psicología. O sea, hay que salir de los ámbitos específicos de uno. Y uno tiene que empezar a mirar lo otro. La literatura es muy, muy importante. Es lo que permite construir mundos. La interdependencia. ¿Perdón? No, la interdependencia. O sea, como... Claro que sí, la interdependencia. Entonces, la lección de esto es que uno no puede seguir haciendo lo mismo que estaba haciendo, muy focalizado en algo. Hay que salir de la especialidad, aunque yo reconozco que la especialidad es lo que nos da de comer, ¿no es cierto? Uno como especialista come, ¿no? Vende su tiempo haciendo algo específico. Pero la verdad es que uno debería tener la capacidad de mirar otras cosas. Es como una mirada renacentista, ¿no? Leonardo da Vinci no solamente era inventor, sino que también era pintor,
Mira, ingeniero mecánico, ¿no es cierto? Kepler y Newton, que son físicos, descubrieron los movimientos planetarios, ellos eran teólogos, ¿ah? y arquitectos, y en fin, abrir la mente. Cuando uno abre la mente, se producen integraciones. Oye, Luciano, y ¿Sí? estoy pensando también en este estado que estamos como mundo cambiando, pero igual uno tiende como a sentirse decepcionado, por ejemplo, con la noticia de la OMS, en el fondo este tema de que solo las vacunas están en los países más poderosos. ¿Cómo desde el budismo se puede hacer algo o cómo en el fondo se pasa desde la mirada espiritual a la mirada de la acción social comunitaria? Pucha, ese es otro tema, eso es lo que voy a hacer una charla después de eso, específicamente que se llama budismo comprometido. Ya, ahí voy a estar en la primera. Sí, el budismo comprometido, claro, es la unión. Mira, cuando uno es budista, hay una creencia de las personas que se acercan al budismo que todo está dentro de tu cabeza. Entonces, si tú meditas shamatha, si tú meditas lo que sea, ¿no? Vipassana, Tonglen, ni meditas tú nomás, te vaya a iluminar. Y no es así, porque uno necesita ciertas condiciones. Por ejemplo, desde el budismo uno dice que lo que, más allá de manifestarme por el sistema capitalista o el sistema socialista, lo que uno busca socialmente es que existan las condiciones para que todo el mundo pueda tener práctica espiritual. La práctica espiritual te libera de esto, pero tú necesitas un mundo donde existan las posibilidades de hacer práctica espiritual. Yo te aseguro que deben haber países de África que deben ser tan pobres, o de Asia, tan pobres, que deben pasarse la vida entera tratando de comer, como si fuera uno un animal en el bosque o en la selva. Entonces, la mirada social consiste más que en abanderizarse por un sistema específico, buscar las condiciones para la práctica espiritual de todos los seres. Y eso es muy difícil, es bajo ciertas economías, ¿no? Entonces, la mirada social es la mirada social es parte de la práctica budista. Si uno no tiene mirada social, es muy difícil practicar budismo. Por supuesto, hay personas que practican o tienen su camino espiritual ayudando al vagabundo, como Sor Teresa de Calcuta, absolutamente legítimo. Pero la práctica espiritual no está alejada, ni puede estar alejada de tus otros congéneres, que no solamente son los otros seres humanos, sino los otros habitantes del planeta. Claro, seres vivos. Interesante. Sí. Luciano, hola, soy Michael. Sí, Michael. Bueno, yo también quería agradecerte, como alguien dijo por ahí, la generosidad también de entregar los conocimientos de forma gratuita, abierta a todo el público. Yo creo que son temas tremendamente interesantes. A mí, bueno, seguí un poco, digamos, el consejo de comprar o considerar ciertos libros del tema de la cognición inactiva y empecé a leer el libro de Cuerpo Presente y algún paper también ahí de Alejandra Rossi. Y encuentro que es un tema realmente fascinante. O sea, creo que hablando como psicólogo también, cuánto falta por comprender realmente qué es la mente, cómo funciona, y también tener la humildad de reconocer que sabemos muy poco finalmente sobre eso. Entonces, creo yo que tener esta instancia privilegiada que nos pueda mostrar tanto la mirada desde el budismo, con toda su tradición, todos sus conocimientos, y relacionarlo con un método científico, lo encuentro que es tremendamente valioso para todos los que hemos podido asistir. Yo me perdí lamentablemente la segunda clase, pero voy a estar ahí pendiente también de verla cuando se pueda. Así que nada, simplemente de agradecimiento, Luciano, y saber también si en algún momento tú tienes pensado hacer algún curso relacionado con la enacción, con las ciencias cognitivas, algo similar, a futuro.
La verdad es que mi trabajo, mi investigación personal está asociada a la terapia inactiva. Entonces, Ya. basado en lo que es la terapia inactiva, voy a sacar un libro el próximo año que recoge un poco todas estas cosas. Eso es como, más que la inacción misma, es la integración. Mi tema personal es la integración de la inacción con el budismo, digamos. En el marco que yo soy un practicante budista. Ese es como mi tema. Mi tema no es... Por ejemplo, si tú quieres conocer realmente la inacción desde el punto de vista filosófico, lea a Thompson. Creo que te lo comenté, ¿no? Sí, El se me había Mind and comentado. Life, In Life. Sí, me lo compré ese también. Sí, Está en muy inglés. bueno. Un libraco, pero muy bueno. Ahí Claro. tú tenés una mirada desde eso. Ahora, hay libros de inacción desde la mirada de la inteligencia artificial. De hecho, hay un tema que a mí personalmente me interesa casi como hobby, que es, hay una cosa que se llama cosmología cognitiva. Ah, mira. ¿Ya? Es un tema, tú sabes, la cosmología es un tema de la física, ¿no es cierto? Y hay autores en España que empiezan a hablar de una cosmología cognitiva. Entonces, eso abre, como te digo, hoy día están abriendo puertas que uno no imaginaba. Entonces, por eso lo que uno tiene que aprender son como las bases y después, o sea, están en el camino, ¿no? Conocer las bases. Y después cada uno toma el sendero que más le guste, ¿no? Claro. Qué genial. Buenísimo, Luciano, gracias. Bueno, Michael, muchas gracias. Bueno, chicos, estamos entonces, ¿no? Quiero terminar como siempre haciendo la dedicación. Quisiera hacerle la dedicación a la hija de una amiga que cayó con COVID, que espero que a esta altura ya esté bien recuperada. Así que para ella y para todas las personas que han estado enfermos de este desastroso virus, tengan una pronta recuperación. Con o sin vacuna, porque no vamos a estar, da lo mismo bajo qué circunstancias. Así que puedan todos los seres ser felices. Ya. Puedan todos los seres tan iluminados, puedan todos los seres tan ilimitados como el cielo, tan ilimitados como el cielo, tener felicidad, causa de felicidad. Puedan ser ellos liberados del sufrimiento y las causas del sufrimiento. Puedan ellos no ser separados de la alegría, está libre de todo sufrimiento. Puedan ellos descansar en la ecuanimidad, libre de apego y la aversión. Puedan todos los seres tan ilimitados como el cielo, tener felicidad y las causas de felicidad. Puedan ser ellos liberados del sufrimiento y las causas del sufrimiento. Puedan ellos no ser separados de todo sufrimiento. Puedan ellos descansar en la ecuanimidad, libre de apego y la aversión. Puedan todos los seres tan ilimitados como el cielo tener felicidad y la causa de la felicidad. Puedan ser ellos liberados del sufrimiento y la causa del sufrimiento. Puedan ellos está libre de todo sufrimiento. Puedan ellos descansar en la ecuanimidad, libre de apego y la aversión. Gracias, Luciano. Muchas gracias. Gracias, Luciano. Gracias, Luciano.